a mitad de mes de abril nos vamos a Puerto Deseado y finalizando en mayo en lo que es Perito Moreno y Los Antiguos. Y para el segundo semestre ya están programadas también por el norte, sí, de la provincia, y vamos a realizar también en la cuenca carbonífera. Lo importante de esto es que se retomó, sí, estas auditorías que habían quedado suspendidas con el inicio de la pandemia, además de el hecho de no poder viajar y demás, estaba que estas auditorías se realizan en los propios hospitales, ¿no? Entonces era doble el riesgo para el personal tanto del tribunal como la gente del hospital. Por eso se habían suspendido y se estaban implementando auditorías remotas, ¿no? Eso es algo que se empezó a implementar el año pasado, que es todo por Zoom, pero no es lo mismo que ir. Esto es importante, estas dos auditorías que se hicieron, porque ambos hospitales tuvieron cambio de autoridades, y recordemos que el hospital de Piedrabuena tuvo el cambio de autoridades cuando fue todo el problema, ¿sí? El de las vacunas. Sí, en la vacuna. ¿Y qué vieron ahí? ¿Estaba todo bien o notaron algo raro? Se hicieron distintas observaciones y varias observaciones en lo que tiene que ver a los contratos, ¿sí?, del hospital. Igualmente, una vez que se hace esta auditoría, los auditores elaboran el informe técnico y recién en un mes y 30 días se le está notificando realmente las observaciones para que ellos puedan contestar. Todas las observaciones que se le hacen, tanto en este caso, ¿no?, Piedrabuena y Santa Cruz. Okay. Hospital, siempre estamos hablando. ¿Y habrá más de esto? ¿Le van a dar continuidad? ¿Cómo proyectan este trabajo? ¿Cómo? Le pregunto si piensan continuar con diferentes hospitales en este mismo sentido. Sí, estamos realizando ahora a mediados de abril Puerto Deseado, ¿sí? Y después en mayo vamos a Perito Moreno y Los Antiguos. Eso es lo que está programado para el primer semestre de este año. Y para el segundo semestre tenemos Caleta Olivia, Las Heras Truncado, La Cuenca, o sea, lo que es 28 de Iturbio, y San Julián. Doctoras, ¿hay un panorama? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que están detectando a prima facie? Te escucho muy bajito. Sí, doctora, prima facie, ¿qué es lo más usual que están detectando? ¿O algún error en que se incurre en estas auditorías que están efectuando? Sí, recordemos esto, ¿no? Porque por ahí es muy complicado el tema de la división de lo que se controla o no desde estas cuentas especiales que se le llama a esta parte que se está auditando de los hospitales, ¿sí? Es todo lo que tiene que ver con arancelamiento, o sea, lo que le ingresa al hospital por atender personas, por dar recetas y demás, ¿sí? Esa es la parte que se está controlando ahora. La mayoría de las observaciones se están realizando en lo que tiene que ver con contratos monotributistas, ¿sí? Es decir, nosotros ya tenemos desde esta vocalía, tanto en mi caso como los anteriores vocales que ocuparon mi lugar, es esto de, obviamente, estar en contra de todo lo que es precarización laboral. Y no puede ser que el Estado sea un dador de trabajo informal. Sí. Claro. Ahora, eso pasa mucho en el hospital de Río Gallegos, ¿no? Con las cooperativas. Claro, lo que estamos nosotros tratando de evitar no es la contratación, que sí hay una excepción, por ejemplo, de algún médico, ¿sí? Sobre todo en este tiempo de pandemia que se hicieron ese tipo de contratos profesionales de la salud. Ahora bien, es distinto cuando hablamos de un administrativo. Claro. Alguien de limpieza, no es lo mismo. Claro, alguien que no es indispensable, digamos, que puede tener otra forma de contratación. Se llama este tipo de precarización laboral se ve cuando uno contrata a alguien en negro, vendría a ser, ¿no? Porque vos estás tiene todas las características de una relación de dependencia, como puede ser cumplir un horario, recibir órdenes y esperar a que alguien le diga lo que tiene que hacer. Eso es toda una característica de relación de dependencia, y esto es precarización laboral, y es en lo que se viene batallando hace ya muchos años desde el tribunal, desde esta vocalía, ¿no? Tanto el doctor Stuessel como yo seguimos en la misma línea.
Claro. Doctora, quería cambiarle un poco de tema en el mismo sentido igual, pero han surgido informaciones que quería que nos confirme respecto de una situación bastante particular que tiene que ver con información del Consejo Provincial de Educación por contratación de servicios de limpieza, a quienes ustedes le habrían pedido información y ellos, antes de brindarla, prefirieron ser multados, porque las multas son bastante livianas, por decirlo de alguna manera. ¿Esto fue más o menos así? Sí, así es. Mira, estamos este es el claro ejemplo de la cero transparencia del Estado provincial. ¿Sí? Sí. Estamos viendo que hace ya varios meses se le está pidiendo al Consejo Provincial de Educación información sobre todo lo que tenga que ver con contratos, ¿sí?, para limpieza y mantenimiento de establecimientos escolares. Sí. ¿Y qué pasó? De toda la provincia. Y ya es la segunda multa que se le está aplicando y prefieren pagar la multa a contestar. Increíble. Esto es el claro ejemplo, repito, ¿sí?, de la falta de transparencia del Estado. ¿De cuántos? Porque lo que se dice que son las multas tan, digamos, quizá para un vecino son más, pero para ellos son como insignificantes, entonces dice, bueno, paga la multa y no informo nada, que siga todo como queremos. ¿Y de cuánto estamos hablando? Y en este caso la multa que se aplicó fue de 7.000, previamente ya se había aplicado una multa de 5.000. Pero repito, ¿no? En total, porque se hablaba de diferentes administrativos, que era para cada uno la multa, o es en, Exacto, es en total. Sí. La multa es para los distintos responsables del Consejo de Educación, pero de esto tiene conocimiento la presidenta del Consejo de Educación también. ¿Para ella también va la multa? ¿O le cabe? No, en estos casos no, pero sí lo que tiene ella es el conocimiento de estas intimaciones y requerimientos que se le vienen haciendo a los responsables, ¿sí? Recordemos que también esto es un poco desvirtuado, quiénes son los responsables de cada organismo. Claro. ¿Sí? Es decir, a quién se le reclama. También tiene que ver con la ley que tenemos nosotros. Yo sé por reuniones que hemos mantenido que tanto la diputada Ricci como el diputado Roquel estuvieron elaborando, ¿sí?, distintos proyectos, donde uno de ellos, en relación al tribunal, no te hablo, los que tienen que ver con el tribunal es, por ejemplo, que nadie que ocupe un cargo de responsabilidad debe tener deudas pendientes de cargos con el Estado. Esto es vital porque hay muchísima gente que tiene un cargo pendiente, es decir, no rindieron, ¿sí?, no rindieron la plata que les dio el Estado para gastar, para decirlo muy fácilmente. Claro, es decir, que en Santa Cruz no podemos saber a quiénes se contrata, bajo qué modalidad, en cuánto se les paga, nada respecto a la limpieza de establecimientos. Exactamente, recordemos igual, si hacemos un poco de memoria, ya en el año 2018, y cuando se inició por otra vía también información, que se inició un acceso a la información pública de la diputada Reyes, donde veíamos que se solicitaba distinta información al Consejo de Educación. El Consejo no contestó, se hizo el amparo y la justicia obligó al Consejo a dar la información. Ahora bien, ahí el Consejo, desde dar la información, lo que tuvo que salir a reconocer es que no tenía hecho ningún relevamiento de los establecimientos. Y acá debe estar pasando algo parecido, o capaz hasta manejo de fondos irregular, digamos, pueden pasar cosas graves que no estemos conociendo, ¿no? Esto es así, uno cuando no tiene nada que ocultar, no sé si a vos te pasa, ¿no? Lo muestra. Uno muestra los papeles, uno muestra la documentación, uno muestra los gastos. El hecho de ocultar esto, dos cosas, ¿no? Primero, falta de transparencia, después da a pensar el cero respeto por las normas, ¿sí? Y sobre todo que esta gente, ¿sí?, es la que está gestionando todo lo que va a ser la educación de nuestros hijos y el futuro de la provincia. Bueno, una cuestión para seguir, ¿no? Un tema para seguir a ese ritmo. Sí, y en este caso, ¿usted qué hace? ¿Siguen multando hasta que algún día se dignen a informar? No. ¿O cómo sigue? Todo tiene un fin. La parte administrativa, sí, nosotros, al menos desde mi lugar, estoy obligada a seguir ciertos pasos administrativos. ¿Se acuerdan que en distintos temas que hemos hablado, se los he comentado? Yo tengo que cumplir ciertos pasos administrativos para después poder actuar de otra manera, ¿sí?
En este caso, este es el último requerimiento que se le hace por 20 días. Tienen 20 días para contestar. ¿Y si no? En caso de no contestar, bueno, ahí se verá si se le realiza la denuncia penal, por ejemplo, por incumplimientos de deberes funcionarios públicos, o si directamente también, que eso también se está evaluando ya antes de que contesten o no, de hacer una inscripción en el Consejo de Educación y buscar la información. El tema es esto, ¿no? Si no contestan, quiere decir que la tienen o no la tienen la información. Claro. O la tienen y no quieren dar, ¿no? Claramente. También. No, lo peor sería que no la tengan directamente, ¿no? Que también es grave, porque uno cuando contrata, o sea, recordemos, hay contratos. Claro. Sí, entonces la información tendría que estar. Claro. Doctora, muchísimas gracias por esta información. Seguimos ahí en contacto para ver qué pasa con este y otros temas, ¿no? Bárbaro. A disposición como siempre. Un saludo. Muchísimas gracias. Un abrazo. La doctora Janina Gribaudo dialogaba con nosotros. Ella es vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas de la provincia. En este caso hablando de justamente la tarea que desarrolla, que la tiene en este caso auditando los hospitales del interior provincial, contando ahí que hay cosas que faltan aclarar, ¿no? Hay muchas cosas que hemos sido históricamente, ¿no? Amigos del desorden o del ocultamiento. Dos ejemplos ahí. El más grave en el Consejo Provincial de Educación, donde están pidiendo información de las contrataciones por servicio de limpieza, que no son pocas ni son 2 bancos. No se les quieren dar, prefieren que los multen antes que brindar la información. Esto es increíble. Es doble falencia, perdón. Primero, no querer mostrar lo que hacen con fondos públicos. Y segundo, pagar multa también con fondos del Estado por no cumplir con tu tarea. Digamos, para algo, andar a laburar, digamos. Mostrar los números. ¿Qué funcionario va a querer pagar su bolsillo? No, olvidate. Y nuevamente una figura que ha usado el kirchnerismo, Frente para la Victoria, en estos últimos años para dar trabajo en cuanta administración haya. Sí. La figura de estos contratos, ¿no? Claro, contratos, cooperativas, etcétera, ¿no? Mal habidos, ¿no? Porque al fin de cuentas termina siendo no tienen aporte. Sí, que al mismo tiempo son a veces cooperativas que impulsan la precarización laboral, ¿no? Claro. No haber control de nada. Es que se utiliza para eso, básicamente. Y el tema es también la poca predisposición a la transparencia, ¿no? que existe en la gestión pública, ¿no? Tuvimos que sancionar una ley de acceso a la información pública que no la cumplen nunca tampoco, para que justamente quedara escrito por ley que si vos vas a cualquier ente y pedís X información, te la tendrían que brindar. Eso dice la ley. La tendrían. De la ley a la cotidianidad hay bastante diferencia. La más, me parece a mí, más no investigada, sino en la que está mayores casos caen es en educación, ¿no? Y mucho. ¿Y sabes qué pasa? Con esto de las empresas que prestan servicio de limpieza, es que es un servicio que muchas veces lo terminan prestando los propios auxiliares, porque no asisten o no es como está acordado el servicio. Entonces también allí hay un problema, ¿no? Que las instituciones tienen que estar impecables para cada turno que les toca recibir alumnado. 10 de la mañana, 9 minutos. Pausa en Arriba al Día. Continuamos escuchando poco de buena música. En este caso, Brian Álvarez dispone. ¿Qué dispone, mi estimadísimo Brian? Ángel con Campera. Una canción dedicada a su madre, Chiari, que justamente es el líder de No Te Va a Gustar. Se va la precisión. Cuando más lo intento, no sé si estoy en el lugar correcto. Si puedes
ya no me arrepiento. La piel se cambia sola. No espera nada. La decisión equivocada. Espero me disculpen. Un día me encontré a la puerta de mi casa. Mi pelo oscuro, un ángel con campera. Me dije no casi nada. ¿Qué sería de nosotros si de afuera ya no entrara nada? Ni las dudas ni la espera. Y ya está. Espero me disculpas la demora. Prefiero llegar tarde y no mentir. No sé dónde voy a ir. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día donde está la noticia. Te contamos lo que sucede en el país y en el mundo. El expresidente Mauricio Macri criticó con dureza al gobierno al asegurar que por el accionar de la oposición el país evitó un default con el FMI y aseveró que el presidente Alberto Fernández encontró su peor enemigo en el oficialismo. También sostuvo que el mandatario no sabe dónde está, a dónde va ni cómo ir. Noticias. El 90% de los edificios de la ciudad ucraniana de Mariupol fueron dañados o destruidos según estimaciones de la prensa internacional. Se trata de un desastre humanitario, incluso quizás un crimen de guerra, es la conclusión que saca BBC, tras relevar las historias de niños internados en el Hospital Infantil Regional en la cercana ciudad. Noticias. Por segunda vez, el gobierno de Putin utilizó misiles cruceros Caliber e hipersónicos para atacar una reserva de combustible
combustibles al sur de Ucrania. A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso confirmó ambos bombardeos. Una gran reserva de combustible fue destruida por misiles de crucero disparados desde el mar Caspio, así como por misiles balísticos hipersónicos lanzados por el sistema aeronáutico Kinjal desde el espacio aéreo de Crimea, fue lo que indicó el comunicado. Donde tenemos que estar para informarte a cada momento, estés donde estés, sintonizados. Que tu estado sea actualizado. Hacemos un alto. En instantes, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Temporada Verano 2022. Sentir el aire puro, ver la fauna silvestre correr, seguir el paso de los antiguos habitantes. En Santa Cruz existe un lugar para el asombro, donde la tierra se muestra en su estado salvaje. Desde Parque Patagonia deseamos que esta crisis sea una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza. Esto también pasará, y cuando así sea, te estaremos esperando en el portal Cañadón Pinturas. Seguinos en Facebook e Instagram. Circuito Parque Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorello Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Alvear 388 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 38 800. Para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549-8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563-6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Nos encontrás en Alvear 388. Vení a conocer Parque Patagonia. Senderismo, fotografía, avistaje de fauna silvestre, Cueva de las Manos. Conocé el noroeste de Santa Cruz. Busca